Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Aquí estamos otra vez con otra historia basada en hechos reales, dedicado para todos aquellos amantes de estas historias. Antes de comenzar la historia de hoy, quiero dar las gracias a todos los que van dándole like, compartiendo cada video y dejando estos maravillosos comentarios. Y darles la bienvenida a los nuevos suscriptores a este mundo de historias basadas en hechos reales. Hoy conoceremos no solo la vida de una extraordinaria superviviente, sino también la historia de millones de mujeres y niñas que sufren una terrible práctica que atenta contra sus vidas. La protagonista de este video es Waris Dirie, que logró escapar y ser la primera mujer en levantar la voz y mostrar al mundo lo que habían hecho con ella. Y a muchas niñas y mujeres que corrieron la misma suerte y que a día de hoy se sigue practicando. Su historia se llevó a la gran pantalla en 2010 con la película Flor del Desierto, dirigida por la directora estadounidense Sherry Hortman y protagonizada por la actriz etíope Laia Kebede, junto a la actriz Soraya Omar. Si aún no has visto esta película, ya te advierto que este video contiene spoiler de toda la historia. Sin más que decir, comenzamos con otra historia real. Waris Dirie nació en el seno de una familia de pastores nómadas en el desierto de Somalia. Su fecha de nacimiento exacta es desconocida, aunque sí se sabe que nació en el año 1965. Es una de las menores de 12 hermanos. Cuando era niña, la libertad que tenía para experimentar las vistas, los sonidos y los olores de la naturaleza era pura alegría. Veía a los leones descansando al sol. Junto a sus hermanos, la pequeña Waris correteaba con las jirafas, cebras y zorros. Guarda muy bonitos recuerdos de su niñez. Pero poco a poco, esos momentos felices desaparecieron. La vida se hizo más difícil. A los 4 años ya sabía lo que era ser una mujer africana, vivir con un sufrimiento terrible de una manera pasiva e impotente. Como la mayoría de los somalíes, vivían del pastoreo, criando vacas, ovejas y cabras. En el día a día, los camellos los mantenían con vida. Las hembras daban leche para saciar su sed, ya que el agua estaba muy lejos de ellos. Niña del desierto. Por la mañana, la primera tarea de Waris era ir a los corrales y ordeñar los rebaños. Además, la leche era para intercambiarlos por bienes. En Somalia, nadie es dueño de las tierras de pastoreo. Así que la niña se encargaba de llevar los rebaños de unos 60 a 70 ovejas y cabras al desierto para que pastaran. Mientras los animales pastaban, la pequeña Waris vigilaba a los depredadores. Las hienas se acercaban sigilosamente y arrebataban algunos corderos o cabritos que se hubieran extraviado. También había leones de los que preocuparse. Cazaban en manadas. Así que imagínense a una niña de apenas 10 u 11 años enfrentándose a esos animales. Tan solo imaginarlo es aterrador. Las casas son unas chozas abovedadas con forma de tienda de campaña, tejido con hierbas y construidas sobre una estructura de palos con unos 2 metros de diámetro. Cuando llega el momento de mudarse, desmontan la choza y la atan a los lomos de los camellos. Luego, cuando encuentran un lugar con agua y vegetación, nuevamente se instalan, y así una y otra vez durante años. Waris y sus hermanos dormían al aire libre bajo las estrellas, acurrucados sobre una estera, mientras su padre dormía a un lado, vigilando como un guardián. Waris recordaría años más tarde. Papá era muy guapo, de unos 6 pies de altura, delgado y de piel más clara que mamá. Mi madre era hermosa. Su rostro parecía una escultura y su piel oscura y suave, como si estuviera perfectamente cincelada en mármol negro. Era muy callada, pero cuando empezaba a hablar era divertidísima, contaba chistes y decía tonterías para hacernos reír. Ella creció en Mogadiscio, donde su familia tenía dinero y poder. Mi padre, por otro lado, siempre había vagado por el desierto. Cuando pidió permiso para casarse con mi madre, mi abuela le dijo, de ninguna manera. Sin embargo, cuando mamá tenía unos 16 años, se escapó y se casó con papá de todos modos. Mi madre me llamó Waris, la palabra que usamos para la flor del desierto. En mi país a veces no llueve durante meses. Pocos seres vivos pueden sobrevivir.
pero finalmente el agua cae y aparecen las brillantes flores amarillas y anaranjadas de la flor del desierto. Un milagro de la naturaleza. El día que marcó su vida para siempre. Una tarde, cuando Waris apenas tenía unos 5 años, su madre le dijo: «Tu padre se encontró con la gitana. Debería estar aquí en cualquier momento». La noche anterior, la familia le dio mucho amor y le dieron comida entre la cena, es decir, una porción más de arroz. Ella estaba feliz de poder comer un poco más de lo habitual. Su madre le dijo que no bebiera demasiada agua ni leche. Waris se quedó despierta y emocionada. El cielo todavía estaba oscuro. Su madre se levantó y la llamó haciendo señas. La pequeña agarró su pequeña manta y soñolienta siguió a su madre dando tumbos. Salieron a la maleza. «Esperemos aquí», dijo su madre, y se sentaron en el suelo frío. El día se estaba aclarando. Pronto se oyó el clic, clic de las sandalias de la gitana. «Siéntate allí», señaló una roca plana. No hubo conversación. Ella se dedicaba estrictamente a los negocios. ¿Qué es lo que iba a pasar? Su madre la colocó sobre la roca. Se sentó detrás de ella y le acercó su cabeza a su pecho. La niña se abrazó fuertemente a su madre. Ella colocó un trozo de raíz de un árbol viejo entre sus dientes y le susurró al oído: «Muerde esto. Intenta ser una buena niña, nena. Sé valiente por mamá y todo irá rápido». Waris miró entre sus piernas y vio a la gitana rebuscando en una vieja bolsa y sacó una hoja de afeitar rota. La pequeña recuerda haber visto sangre seca en el borde dentado. La gitana escupió sobre la hoja de afeitar y la limpió en su vestido. Mientras la frotaba, su mundo se oscureció cuando su madre le puso una venda sobre los ojos. Lo siguiente que sintió fue que la cuchilla le cortaba la piel de un lado a otro, a lo que ella diría. La sensación era indescriptible. No me moví, diciéndome a mí misma que cuanto más lo hiciera, más duraría la tortura. Desafortunadamente, mis piernas comenzaron a temblar y a sacudirse incontrolablemente por su propia cuenta, y recé: «Por favor, Dios, que esto termine pronto». Pronto terminó, porque me desmayé. Sí, la pequeña acababa de sufrir la mutilación genital femenina. Cuando me desperté, vi que la gitana había amontonado un montón de espinas de un árbol de acacia. Las utilizó para hacerme agujeros en la piel y luego metió un hilo blanco fuerte a través de los agujeros para coserme. Tenía las piernas completamente entumecidas, pero el dolor entre ellas era tan intenso que deseé morirme. Posteriormente, sus piernas empapadas de sangre fueron atadas con tiras de tela desde los tobillos hasta las caderas para que no pudiera moverse. Entre su madre y su hermana mayor prepararon una pequeña cabaña debajo de un árbol, donde descansaría y se recuperaría sola durante las siguientes semanas. Fue una terrible experiencia para la pequeña, que hasta le costaba hacer sus necesidades. A medida que pasaban los días, la herida se le infectó y tuvo mucha fiebre. Perdió y recuperó el conocimiento varias veces. Su madre le trajo comida y agua para las 2 semanas siguientes. Waris comentó más tarde: «Sufrí mucho a causa de la circuncisión, pero tuve suerte. Muchas niñas mueren desangradas por shock, por infección o por tétanos. Teniendo en cuenta las condiciones en las que se realiza el procedimiento, es sorprendente que alguna de nosotras sobreviviera». En una cultura nómada como en la que se crió, no hay lugar para una mujer soltera, por lo que las madres sienten que es su deber garantizar que sus hijas tengan la mejor oportunidad posible de conseguir un marido. Y como en Somalia la opinión predominante es que entre las piernas de las niñas hay cosas malas, se considera que una mujer es sucia, hiperactiva y no apta para casarse, a menos que se le extirpen esas partes. Con esas partes nos referimos al clítoris, los labios menores y la mayor parte de los labios mayores. Luego se sutura la herida dejando solo una pequeña abertura y una cicatriz donde estuvieran los genitales. Una práctica llamada infibulación o ablación. Es un tipo de mutilación o extirpación total o parcial de los genitales femeninos. Consiste en el estrechamiento de la abertura vaginal mediante sutura, en donde los labios son cortados y recolocados, dejando solo una pequeña abertura para la emisión de orina y descarga de la sangre menstrual. Y existen estos 3 tipos de mutilación. Sin esta práctica, las hijas no llegan a casarse. Waris sufrió la mutilación de sus genitales de tipo 3. Los detalles reales del ritual de corte nunca se explican a las niñas. Es un misterio. Solo saben que algo especial va a suceder cuando llegue su momento. Como resultado,
Todas las niñas de Somalia esperan ansiosamente la ceremonia que marcará su transformación en mujeres. Originalmente, el proceso se realizaba cuando las niñas alcanzaban la pubertad, pero con el tiempo se ha realizado en niñas cada vez más jóvenes, de 0 a 15 años. Se cree que más de 230 millones de niñas y mujeres han sido víctimas de esta práctica y sigue aumentando esta terrible y atroz práctica. Se estima que 68 millones de niñas serán sometidas a esta entre 2015 y 2030 en 25 países. Suelen realizarla personas mayores de la comunidad, normalmente mujeres. En determinados pueblos pueden realizarlo curanderos, barberos, miembros de sociedades secretas, herboristas o a veces una pariente. Y en algunos casos son los mismos profesionales médicos los que realizan esta atroz práctica. Las mujeres de la aldea que suelen realizar estas operaciones las hacen en circunstancias primitivas, con cuchillos. En ocasiones estos cuchillos están oxidados, con trozos de cristal, tijeras e incluso piedras afiladas, sin utilizar anestesia, a menos que el procedimiento lo lleven a cabo profesionales médicos. Esta práctica prohíbe a la niña disfrutar del sexo durante el resto de su vida. Posteriormente, a las niñas les atan las piernas para inmovilizarlas durante 10 o 14 días para que la herida cicatrice. Esto provoca dolor agudo, conmoción, hemorragia, tétanos, infección, retención de orina, ulceración de la zona genital, infección de orina, fiebre y septicemia. Las hemorragias y las infecciones pueden ser tan graves que llegan a causar la muerte. Las consecuencias a largo plazo incluyen anemia, formación de quistes y abscesos, formación de tejidos queloide, daño a la uretra que produce incontinencia urinaria, disfunción sexual, hipersensibilidad de la zona genital, mayor riesgo de transmisión del VIH, complicaciones durante el parto y efectos psicológicos. En la actualidad, un gran número de países ha ilegalizado la práctica y un número cada vez mayor de comunidades se han comprometido a abandonarla. Pero los índices de esta práctica están aumentando como consecuencia del crecimiento de la población mundial, principalmente en África subsahariana y los estados árabes. Pero también se practican en algunos países de Asia, Europa del Este y América Latina. También se practican entre las poblaciones migrantes en Europa, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda. Los padres llevan a las niñas a sus países de origen donde atentan contra su vida y regresan como si nada, y es difícil de detectar. Aunque hoy en día existen asociaciones que los tienen más vigilados a estos padres dependiendo del origen de países. Por ejemplo, en España, esta práctica está tipificada como delito de lesiones y castigada con pena de prisión de 6 a 12 años e inhabilitación de la patria potestad. Que por cierto, cada 6 de febrero se recuerda el Día Mundial de Tolerancia Cero contra la Mutilación Genital Femenina. Un matrimonio pactado. Y habiendo pasado esta pesadilla, Waris creció, ya tenía unos 13 años y estaba harta de estas tradiciones. Ya no era una niña pequeña, antes no tenía más opción que sufrir, pero ahora ya no estaba dispuesta a seguir aquellas reglas tan absurdas. Pero otra niebla gris empañaría su vida nuevamente. Su pesadilla comenzó cuando una noche llegó a casa y su padre la llamó con voz suave. «Ven aquí». Normalmente era muy severo, así que la pequeña empezó a sospechar algo. Waris era diferente a las demás. Se cuestionaba todo. La vida que llevaban las mujeres, eran las que más trabajaban, pero eran las que menos derechos tenían. Veía a su madre cómo tenía que acatar las normas de su padre. Enseguida su padre la sentó en las rodillas y la felicitó porque se había portado muy bien, que había trabajado mucho ayudando a la familia y cuidando a los animales, y que la extrañaría mucho. La pequeña en su inocencia abrazó a su padre y le dijo: «Oh, papá, no me voy a ningún lado». Él se apartó, la miró a la cara y dijo: «Sí, lo harás, cariño. Te encontré un marido». Waris en silencio agachó la cabeza. Estaba devastada. ¿Cómo iba a zafarse de aquella situación? Al día siguiente estaba ordeñando las cabras cuando su padre la llamó para presentarle al que sería su marido. Allí estaba un hombre sentado y sonriente con un bastón. Lucía una larga barba blanca y rondaba los 60 años. Waris, asustada, apenas pudo decir «Hola». El padre, al verla con los ojos llorosos, la echó para que se fuera a cuidar las cabras. Esto para no espantar al futuro marido. Temprano, a la mañana siguiente, su padre la llamó. «¿Sabes que ese era tu futuro esposo?». Waris le dijo: «Pero papá, es tan viejo».
Sí, pero te cuidará y además me dará 5 camellos. Waris le dijo a su padre que ella no iba a casarse y que prefería huir para morir en el desierto. Su padre simplemente le dijo que tenía que cumplir con su obligación de hija y mujer. Waris se imaginó la vida con aquel anciano en algún lugar aislado del desierto, haciendo todo el trabajo, mientras él cojeaba con su bastón, o viviendo sola después de que él sufriera un ataque cardíaco, o criando a 4 o 5 hijos sola después de que él muriera. Decidió que esta no era la vida que deseaba. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, se acercó a su madre que todavía estaba sentada y le susurró: «Me voy a escapar». Waris se escaparía a la capital, Mogadiscio, donde vivía su hermana Amán, que también había huido al saber que la casarían con un hombre mayor. La madre no estaba de acuerdo. Perdería a su mejor aliada. Ahora, ¿quién la iba a cuidar? Pero Waris pensaba en quién la iba a defender. Pero su madre, con la voz rota, se arrodilló junto a su hija y le susurró: «Vete, vete antes de que se despierte». Waris abrazó fuertemente a su madre. Miró a su alrededor, pero no había nada que llevar. Ni agua, ni leche, ni comida. Así que, descalza y con solo una bufanda envuelta en el cuerpo, salió corriendo hacia la negra noche del desierto. No sabía qué dirección tomar a Mogadiscio, así que simplemente corrió siguiendo su intuición. Al principio fue lentamente, porque apenas veía, pero cuando el cielo se iluminó, corrió durante horas. Al mediodía ya se había adentrado en la arena roja. El paisaje se extendía hasta la eternidad. Hambrienta, sedienta y cansada, aminoró el paso y caminó, cuando de repente oyó: «¡Waris! ¡Waris!». Era la voz de su padre. La niña se asustó y empezó a correr. Su padre le había seguido la pista siguiendo sus huellas en la arena. Cada vez más estaba cerca. Aterrorizada, Waris no paró de correr hasta que lo perdió de vista. Siguió corriendo hasta que se puso el sol. Hambrienta y con los pies ensangrentados de tanto correr, se sentó a descansar y se quedó dormida bajo un árbol. Una señal para un gran destino. Y así continuó su camino por varios días, sin comer, sin beber y con dolor. Descansaba cuando podía. Fue durante una de esas siestas cuando un leve sonido la despertó. Abrió los ojos y se encontró frente a frente con un león. Waris intentó ponerse de pie, pero no había comido en días, por lo que sus débiles piernas se tambalearon y se dejó caer. Su largo viaje a través del desierto había llegado a su fin. Waris comentaría: «No tenía miedo, estaba lista para morir. Ven a buscarme», le dije al león. «Estoy lista». El gran felino me miró fijamente y mis ojos se clavaron en los suyos. Se lamió los labios y caminó de un lado a otro frente a mí, elegante. Podría aplastarme en un instante. Finalmente se dio la vuelta y se alejó, sin duda, decidiendo que tenía tan poca carne que no valía la pena comer. Cuando Waris se dio cuenta de que el león no la iba a matar, supo que Dios tenía planeado algo grande para ella. Pero por fin, después de semanas caminando, la niña pudo contemplar los impresionantes edificios blancos rodeados de palmeras y flores de colores brillantes. Waris había logrado llegar a la capital. Llegó a casa de unos primos que le dieron cobijo. Le contaron noticias de Amán, su hermana, y le dieron un poco de dinero para continuar su viaje al encuentro con su hermana. Con la ayuda de unas personas, logró llegar a una pequeña choza, donde encontró a su hermana durmiendo y la despertó. Su hermana se sorprendió al verla, y Waris por fin tenía con quién hablar para que le ayudara y que la entendiera. Un hijo en camino. La casa era pequeña, tenía solo 2 habitaciones, pero aceptó a regañadientes que Waris se quedara todo el tiempo que necesitara. La pequeña limpiaba la casa, fregaba la ropa y hacía las compras en el mercado. Y después de que Amán diera a luz a una preciosa niña, ayudó a cuidar a la bebé. Sin embargo, quedó claro que la hermana y Waris no eran iguales. Ella era mandona y la trataba como a la misma hermana pequeña que había dejado atrás 5 años antes. La hermana de su madre, Sharu, también vivía allí cerca, así que le pidió que si podía quedarse con ella. Esta aceptó encantada. Las cosas empezaron mejor de lo que había imaginado. Una vez más, comenzó a ayudar en casa. Pero Waris quería ayudar económicamente a su madre, así que se propuso buscar un trabajo. Se detuvo en una obra en construcción y convenció al encargado de que podía transportar arena y trabajar tan bien como los hombres. A la mañana siguiente empezó su carrera como obrera de la construcción. Para Waris fue horrible.
Cargaba pesadas bolsas de arena todo el día, hasta que le salieron enormes ampollas en las manos. Todos pensaron que iba a dejarlo, pero aguantó durante un mes. Para entonces ya había ahorrado $60, que es mucho dinero en aquella época y en aquel país. Y este dinero se le envió a su madre a través de un conocido, pero su madre nunca recibió ni un centavo. Cuando estaba limpiando la casa de su tía, como todos los días, se enteró de que llegó Mohamed Jama Farah, el embajador de Somalia en Londres. Estaba casado con otra tía, Marwin, hermana de su madre. Mientras limpiaba el polvo de la habitación, le escuchó decir que necesitaba encontrar un sirviente antes de comenzar su misión diplomática de 4 años en Londres. Waris inmediatamente le susurró a su tía Sharu que si podía hablar por ella para trabajar con ellos. Su tía le preguntó a su cuñado y le dijo en voz baja: ¿por qué no te la llevas tú? Realmente es una buena limpiadora. El tío Mohamed permaneció inmóvil un momento. Mirándola con disgusto, le dijo que se irían con ellos a Londres. Londres. Waris no sabía dónde estaba, pero sabía que estaba muy lejos. Y muy lejos era donde ella quería estar. Estaba saltando de emoción. Al día siguiente, su tío Mohamed la recogió y le dio su pasaporte. Para Waris era el primer papel con su nombre. Abrazó a su tía Sharu y le agradeció por haberla acogido. Una vida nueva en Londres. Cuando llegaron, Waris se quedó mirando con asombro. La gente de allí eran todos blancos. La residencia del embajador era una mansión de 4 pisos. Su tía Marwin la recibió en el vestíbulo, pero con frialdad. Waris había pensado correr hacia ella y abrazarla, pero algo en la forma en que estaba parada allí con su elegante ropa occidental y con las manos juntas la detuvo de querer abrazarla. La pequeña estaba tan cansada que le pidió dormir un poco. Su tía la llevó a su habitación. La cama con dosel era del tamaño de toda la cabaña de su familia. Por primera vez había dormido en una cama tan suave y enorme. A la mañana siguiente, ya que estaba despierta, su tía de inmediato la puso a trabajar. Limpiar enormes habitaciones, una gran cocina, muchas de esas cosas Waris las desconocía. Y su tía le dijo: a las 6:30 de la mañana servirás el desayuno a tu tío, té de hierbas y 2 huevos escalfados. Me gustaría tener el café en mi habitación a las 7. Luego harás panqueques para los niños. Comen a las 8 en punto. Waris no sabía ni siquiera qué eran panqueques y le preguntó a su tía: tía, ¿quién me va a enseñar estas cosas? ¿Qué son los panqueques? La tía la miró con una expresión de pánico. Exhalando lentamente dijo: haré estas cosas por primera vez, Waris. Observa con atención, escucha y aprende. Y así fue. Waris tuvo que aprender muchas cosas, pero después de la primera semana, la rutina le resultó muy sencilla y la siguió todos los días durante los 4 años siguientes. Limpiaba la cocina, las habitaciones, los baños, quitando el polvo, fregando los suelos de las 4 plantas de la casa. Trabajaba tanto que se acostaba alrededor de la medianoche. Nunca tuvo un día libre. En toda África es habitual que los miembros de las familias más pudientes acojan a los hijos de sus parientes pobres, y estos niños trabajan a cambio de su manutención. A veces los parientes educan a los niños y los tratan como si fueran de los suyos. Obviamente este no fue el caso de Waris. Pero para Waris habían otras preocupaciones. Al parecer, el problema sobre su circuncisión había llegado a una crisis. Una mañana temprano, mientras llevaba la bandeja de la cocina a la mesa del comedor, de repente se desmayó y los platos cayeron al suelo. Cuando recuperó la conciencia, su tía Marwin le dijo que tenía que llevarla al médico, pero Waris no le dijo al médico que le habían circuncidado. Como no le examinó, no descubrió su secreto. Lo único que pudo darle para quitarle el dolor fueron unas pastillas anticonceptivas. Pero estas pastillas le produjeron cambios drásticos en su cuerpo, así que decidió que prefería lidiar con el dolor y dejó de tomarlas. Aguantando su dolor, continuó trabajando. Durante el verano de 1983, cuando Waris ya tenía unos 16 años, la hermana del tío Mohamed falleció y su pequeña hija, Sophie, vino a vivir con ellos. Y la rutina de Waris incluía acompañar a Sophie a la escuela. Parece que el destino le estaba enviando señales. Una de las primeras mañanas, mientras caminaban, Waris vio a un hombre extraño que la miraba fijamente. Era blanco, tenía unos 40 años y llevaba una coleta. Había traído a su hija a la escuela. Después de dejar a Sophie en la puerta, él caminó hacia Waris y comenzó a hablarle. Como Waris no hablaba inglés, no tenía idea de lo que estaba diciendo. Asustada, corrió sin parar hasta casa. A partir de entonces, cada vez que lo veía en la escuela, simplemente sonreía cortésmente.
Un día se le acercó y le entregó una tarjeta. Waris la cogió tímidamente y la guardó en su bolsillo. Cuando llegó a casa, le mostró la tarjeta a una de las hijas de su tía, Marwin. «¿Qué dice?», preguntó Waris. «Dice que es fotógrafo», contestó su prima. Una intuición le dijo que guardara la tarjeta. Cuando el mandato de su tío Mohamed estaba a punto de terminar, anunció que la familia volvería a casa. Waris ya no estaba entusiasmada con la idea de regresar a Somalia. Quería volver a casa siendo rica y exitosa, pero solo había ahorrado una miseria de su salario. Su sueño era ganar suficiente dinero para comprarle una casa a su madre. Y para lograrlo, pensó que debía quedarse en Inglaterra. No sabía cómo lo lograría, pero tenía fe. Su tío Mohamed les dijo que deben asegurarse de que sus pasaportes estuvieran en regla. Inmediatamente Waris metió el suyo en una bolsa de plástico, lo enterró en el jardín y les dijo que no lo encontraba. Entonces Waris les dijo: «Déjenme aquí, estaré bien». Hasta la mañana siguiente de la partida no había creído realmente que la dejarían sola, pero lo hicieron. Se quedó de pie en la acera, tenía miedo y tuvo que luchar contra una abrumadora sensación de pánico y soledad. Nuevamente sola y abandonada. Ese mismo día Waris entró en una tienda de ropa y vio a una mujer africana alta y atractiva. Empezaron a hablar en somalí y ella se mostró muy amable. Se llamaba Halu. «¿Dónde vives, Waris? ¿A qué te dedicas?», le preguntó la mujer. Waris con vergüenza contestó: «Oh, pensarás que estoy loca, pero no tengo ningún lugar donde vivir porque mi familia regresó a Somalia hoy. Mi tío era el embajador, así que en este momento no tengo idea de a dónde voy». La mujer de inmediato le ofreció una habitación en su casa para pasar la noche. Además, se hicieron muy buenas amigas. Después de unos días alquiló una habitación que estaba justo enfrente. Luego buscó un trabajo. «¿Por qué no empiezas por mirar aquí?», preguntó Halu, señalando a McDonald's. «No hay manera, no sé hablar inglés ni leer. Además, no tengo permiso de trabajo». Pero aquella única amiga la ayudó para que trabajara en McDonald's. Waris empezó a trabajar allí, limpiando la cocina, lavando platos, limpiaba mostradores, fregaba parrillas y pisos. Por la noche regresaba a casa con olor a grasa, pero no se quejaba, porque al menos ahora podía mantenerse. También empezó a ir a una escuela de idiomas gratuita, a aprender inglés, a leer y escribir. Por primera vez en años sus días no giraban solo en torno al trabajo. A veces, Halu la llevaba a discotecas, donde todo el mundo parecía conocerla, obligándola a hablar con todo el mundo. Tenía que aprender técnicas de supervivencia para este nuevo mundo. Su vida iba sobre ruedas, pero estaba a punto de cambiar drásticamente. El día que cambió su destino. Una tarde, cuando volvió a casa después de comer en McDonald's, sacó la tarjeta del fotógrafo que había metido en su pasaporte y se dirigió a la habitación de Halu. Le explicó la historia y le dijo: «Nunca entendí realmente qué quería este hombre». La amiga le dijo que lo llamara para saberlo. Waris le pidió que ella le llamara porque hablando inglés no era muy buena. Así lo hizo, y al día siguiente, Waris fue a inspeccionar el estudio del fotógrafo Mike Goss. No tenía idea de qué esperar, pero cuando abrió la puerta, se encontró con otro mundo. Colgaban por todas partes en el vestíbulo enormes carteles con hermosas mujeres. Mike Goss salió y le explicó que en cuanto la vio, quiso sacarle una foto. Waris quedó mirándolo con la boca abierta. «¿Eso es todo? ¿Una foto como estas?», Waris señaló los carteles con la mano. «Sí», dijo el fotógrafo, «tienes el perfil más hermoso». Y 2 días después, Waris estaba sentada y rodeada de maquilladoras que empezaron a trabajar acercándose con algodones, pinceles, esponjas, cremas, pinturas y polvos. Waris se quedó mirándose al espejo. Su rostro se había transformado, todo dorado, sedoso y luminoso gracias al maquillaje. Estaba espléndida. Los flashes se dispararon. Las luces brillaron por una fracción de segundos. De alguna manera, las luces la hicieron sentir como una persona diferente. Apenas se reconoció. Era una criatura glamorosa, como las que posaban en el vestíbulo. La habían transformado por completo. Calendario Pirelli. Tiempo después, una mujer de una agencia de modelos que había visto esa foto le envió a un casting de trabajo. Waris no tenía idea de qué le estaba hablando, pero le dio dinero para el taxi y se fue a la dirección indicada. El lugar estaba repleto de modelos profesionales que se pavoneaban como leonas en busca de una presa. Waris saludó a una de ellas. «¿En qué consiste el trabajo?», le preguntó. «Calendario Pirelli», le respondió. El fotógrafo llamado Terence Donovan
Le trajo un té y le mostró todo su trabajo. Este es el calendario Pirelli del año pasado, le dijo. Este año será diferente, solo mujeres africanas. Y le explicó todo el proceso. En ese momento se sintió cómoda y a partir de entonces fue una profesional completa. Y cuando el trabajo estuvo hecho, la foto de Waris terminó siendo seleccionada para la portada de 1987 del calendario Pirelli. Su carrera como modelo fue mejorando cada vez más. Trabajó en París, Milán y luego en Nueva York, donde inmediatamente empezó a ganar más fama y a ganar más dinero que nunca. Apareció en una serie de anuncios publicitarios para un joyero, vestida con túnicas africanas blancas. Hizo anuncios de maquillaje para Revlon y luego representó su nuevo perfume Aji. El anuncio decía: desde el corazón de África llega una fragancia para capturar el corazón de cada mujer. Apareció un anuncio de Revlon con las mejores modelos del mundo: Cindy Crawford, Claudia Schiffer y Lauren Houghton. Estos proyectos fueron creciendo y pronto apareció en las principales revistas de moda: Elle, Glamour, Vogue, Vogue Italia, Vogue Reino Unido y Estados Unidos. Ahora nadie la podía parar. ¿O sí? Vuelven las viejas heridas, cirugía de bienvenida. Pero a pesar de toda la emoción y el éxito de su nueva vida, Waris llevaba heridas de la anterior vida. El pequeño orificio que le habían dejado de la circuncisión solo permitía que la orina escapara gota a gota. Le tomaba unos 10 minutos orinar. Sus periodos eran siempre una pesadilla. Simplemente se iba a la cama y quería morirse para que el sufrimiento terminara. Waris decidió volver a visitar a otros médicos, pero también ellos solo querían darle pastillas anticonceptivas. Hasta que un día se animó a confesarle al médico de nombre Michael Macri que no le había contado un secreto. Apenas ella dijo que era de Somalia, de inmediato el médico supo lo que pasaba. Además, el médico preguntó si había alguien en el hospital que pudiera hablar somalí, pero cuando regresó trajo a un hombre somalí. Hablar de esto con un hombre somalí como traductor no era lo que ella quería. El médico le dijo: explíquele que está demasiado cerrada. Ni siquiera sé cómo llegó tan lejos. Necesitamos operarla lo antes posible. Pero al parecer el hombre somalí no estaba contento. Miró al médico con enojo y luego se dirigió a Waris y le dijo: bueno, si realmente lo deseas, pueden abrirte. Pero ¿sabes que esto va en contra de tu cultura? ¿Sabe tu familia que estás haciendo esto? Waris contestó que no. Pasó más de un año antes de que pudiera operarse. Pero al final de la operación quedó todo perfecto. Waris siempre estará agradecida con este médico. Además le dijo: no estás sola. Las mujeres vienen con este problema todo el tiempo. Muchas vienen de Sudán, Egipto, Somalia. Algunas de ellas están embarazadas y aterrorizadas. Entonces, sin el permiso de sus maridos, vienen a verme y hago lo mejor que puedo para ayudarlas. En 3 semanas, Waris podía sentarse en el inodoro y ¡voilá! No hay forma de explicar la libertad que sintió. Había acabado su sufrimiento, pero aún quedaba mucho por hacer. De regreso a Somalia. En 1995, la BBC le propuso hacer un documental sobre su vida como supermodelo, pero Waris le pidió al director Gary Pomeroy que lo haría si le llevaba de vuelta a Somalia y le ayudaba a encontrar a su madre. Él aceptó. El personal de la BBC en África comenzó a buscar minuciosamente. Revisaron mapas y trató de mostrarles las regiones a las que su familia solía viajar. De repente, el desierto se llenó de mujeres que decían ser su madre. Entonces al director Gary Pomeroy se le ocurrió una idea. Necesitaban algún tipo de secreto que solo su madre sepa sobre Waris. Al parecer, su madre la llamaba Abdul. A partir de entonces, Abdul se convirtió en la contraseña secreta. Cuando la BBC hacía una entrevista, las mujeres aprobaban las primeras 2 preguntas, pero no aprobaban la pregunta del sobrenombre. Pero finalmente los de la BBC creyeron que habían encontrado a su madre, ya que una mujer que no recordaba el apodo dijo que tenía una hija llamada Waris que trabajaba para el embajador en Londres. En cuestión de días volaron a Addis Abeba, Etiopía, un pueblo en la frontera entre Etiopía y Somalia, donde los refugiados somalíes se habían reunido para escapar de los combates en su país. Pero desafortunadamente descubrieron que la mujer no era su madre. Nuevamente recorrieron el pueblo preguntando si alguien conocía a su familia. Por fortuna, un hombre mayor que era de la misma tribu aseguró que los conocía y de inmediato se ofreció para ir a buscar a su madre. Solo pidió que le ayudaran con la gasolina.
Después de 3 días, el hombre regresó con una mujer que decía ser su madre, pero Waris, al verla andar a aquella mujer, de inmediato supo que era su madre. La abrazó con todas sus fuerzas. Hablaron mucho. Al parecer, su padre no sabía que su madre se había venido a ver a su hija, pero su padre ya estaba muy mayor y mal de la vista. También conoció a su hermano pequeño, Ali, a quien Waris no paraba de abrazarlo. Por la noche, su madre dormía en la cabaña de una de las familias que le habían acogido, y Waris dormía afuera con su hermano Ali, como en los viejos tiempos. Y Waris por fin pudo sentir paz y felicidad. Al día siguiente, su madre le preguntó: ¿por qué no te has casado? Waris le contestó: mamá, ¿tengo que casarme? ¿No quieres verme triunfadora, fuerte e independiente? Su madre sonrió. Unos días antes de que el avión viniera a buscarlos, Waris le preguntó a su madre si le gustaría irse a vivir con ella a Inglaterra o a Estados Unidos. Pero su madre solo quería estar con su padre, ya que la necesitaba, y además eso era todo lo que conocía. Lo mejor sería que le consiguiera un lugar en Somalia para descansar de vez en cuando. Waris la abrazó fuertemente y le dijo: te amo, mamá, volveré por ti, no lo olvides. Su misión para salvar vidas. Para entonces, su carrera ya había despegado. Aparecía en anuncios publicitarios, videos musicales y trabajaba con los fotógrafos más importantes del mundo de la moda. Su vida era celestial. Pero además, una noche de otoño de 1995, Waris descubrió en un pequeño club de jazz de Nueva York a un baterista tímido con un estilo afro de los años 70. Su nombre era Dana Murray y supo desde ese momento que era su hombre ideal. Ambos se enamoraron y vivieron una vida feliz. Y 2 años después, el 13 de junio de 1997, nació su primer hijo, al que llamaron Alec. Y desde ese día, la vida de Waris, que ya tenía 32 años, cambió por completo. La llenó de mucha alegría y comenzó a sentir aún más respeto por su madre y por todas aquellas mujeres somalíes que atraviesan kilómetros de desiertos para pastar a sus cabras. Pensó en las mujeres embarazadas de 9 meses que buscaban comida en el desierto para alimentar a sus hijos hambrientos, en las esposas a las que volverán a coser con aguja e hilo tan pronto como dé a luz para que su vagina permanezca estrecha para su marido, que debido a ese cruel ritual, muchas de las mujeres del continente africano viven sus vidas con dolor. Alguien debía hablar en nombre de las niñas y mujeres sin voz. Y como Waris comenzó siendo nómada como tantas otras, sintió que su destino era ayudarlas. Alzó la voz para que el mundo lo supiera. Hace algún tiempo, Laura Zipt, redactora de la revista de moda Marie Claire, la había citado para entrevistarla. Waris le dijo: no sé qué tipo de historia querías de mí, pero todo ese material sobre modelos ya se ha hecho 1.000.000 de veces. Si me prometes publicarlo, te daré una historia real. Ella dijo: ¿ah, sí? Bueno, haré lo que pueda. Así, en 1997, encendió su grabadora y Waris empezó a contar su historia de su circuncisión cuando era niña. A mitad de la entrevista, la redactora empezó a llorar y apagó la grabadora. Y dijo: quiero decir, es horrible, es repugnante. Nunca imaginé que hoy siguiera sucediendo cosas así. Al día siguiente de la entrevista, Waris se sintió aturdida y avergonzada. Todo el mundo sabría su secreto más personal. Sus amigos más cercanos no sabían lo que le había pasado cuando era niña, y ahora se lo estaba contando a millones de desconocidos. Pero después de pensarlo mucho, se dio cuenta de que necesitaba hablar sobre su circuncisión y de los problemas de salud con las que todavía luchaba. Así, convirtiéndose en la primera mujer en hablar abiertamente sobre esta terrible costumbre. La segunda razón era que quería que la gente se diera cuenta de que este ritual todavía se practica hoy en día. No solo tenía que hablar por ella, sino por los millones de niñas que viven con esta enfermedad y las que mueren por esta causa. Cuando salió la entrevista, la respuesta fue espectacular. La revista se llenó de cientos de cartas. Waris comenzó a conceder más entrevistas y hablar en escuelas, organizaciones comunitarias y en cualquier lugar donde pudiera dar a conocer el tema. En 1997, el Fondo de Población de las Naciones Unidas la invitó a sumarse a su lucha para poner fin a la circuncisión femenina, o mutilación genital femenina, como se la denomina más apropiadamente hoy en día. La Organización Mundial de la Salud ha recopilado algunas estadísticas verdaderamente aterradoras que ponen en perspectiva la magnitud del problema.
Al menos 2 millones de niñas corren el riesgo de ser las próximas víctimas cada año, es decir, 6.000 niñas al día. Modelo, escritora y activista. En 1998 salió a la venta su libro Flor del Desierto. Consiguió dar a conocer el problema de la mutilación genital femenina a la luz pública. Ese mismo año, las lectoras americanas de la revista Glamour Magazine la eligieron Mujer del Año. En 1998, Waris Dirie recibió el Premio África del gobierno alemán por su trabajo a favor de la prevención de la mutilación genital femenina. Waris aceptó con gran orgullo la oferta del Fondo de Población de las Naciones Unidas de convertirse en embajador especial y sumarse a su lucha. Volvió a África para contar su historia y denunciar este crimen. Algunos amigos le han expresado su preocupación por la posibilidad de que un fanático intente acabar con su vida, ya que muchos fundamentalistas consideran que la mutilación genital femenina es una práctica sagrada exigida por el Corán. Sin embargo, no es así. Ni el Corán ni la Biblia mencionan la mutilación genital femenina. Waris lucha cada día para que se acabe con esta práctica. Pero además convenció a su madre que la mutilación genital de las niñas era un delito y que ella también debería impedir y denunciar si ve realizar estas prácticas. Finalmente, su madre, que también había sufrido esta mutilación, levantó las manos y le pidió perdón a su hija por permitir que también fuera sometida a esta práctica. Su madre la sujetó durante su circuncisión, pero hoy cuenta con su apoyo en lucha contra la mutilación genital femenina. Waris le dedicó estas palabras a su madre. Estoy orgullosa de que hayas cambiado de opinión y estés luchando hoy a mi lado contra esta práctica cruel. Este es uno de mis logros más hermosos. Te lo agradezco mucho, mamá. Te quiero mucho. En 2001 publicó su segundo libro, Amanecer en el Desierto, por la cual recibió junto a Paulo Coelho el premio Corinne Awards por el libro más vendido del año 2002. Ese mismo año recibió la nacionalidad austríaca. 2 años después creó la Fundación Flor del Desierto en Viena para recaudar fondos para luchar contra la mutilación genital femenina. Actualmente, la organización tiene su sede internacional en Viena, Austria, y cuenta con oficinas regionales en Alemania, Suiza, Países Bajos, Mónaco, Francia, España, Reino Unido, Suecia, Djibouti, Sierra Leona y Polonia. El equipo de la fundación está formado por hombres y mujeres comprometidos con la igualdad de género, los derechos humanos, y todos ellos comparten el ideal de Waris. La Fundación Flor del Desierto y todas sus campañas, proyectos y actividades se financian con donaciones privadas. En 2004, Mikhail Gorbachev le entregó el Premio Mundial de la Mujer, creado ese mismo año. Y desafortunadamente, en marzo de ese mismo año, Waris fue atacada en su casa de Viena. Un hombre portugués de 26 años fue detenido después de aparentemente haberla acosado durante meses. Afortunadamente, Waris no sufrió más que algunos rasguños. En 2005, publicó Niñas del Desierto, para el cual Waris investigó durante 2 años en las principales ciudades europeas entre las comunidades africanas. Con este libro comenzó una campaña a nivel europeo contra la mutilación genital femenina. El presidente de la República de Austria, Heinz Fischer, le entregó el premio Arzobispo Oscar Romero por su gran labor. El 25 de enero de 2006, Waris participó en una conferencia con todos los ministros de los Estados miembros de la Unión Europea. Logró que este tema se introdujera en la agenda europea. Desde entonces, se tomó medidas contra la mutilación y la prevención de la misma. En 2007, publicó su libro Cartas a mi madre, que se convirtió en un nuevo éxito de ventas. El 12 de julio de 2007, el presidente francés Nicolas Sarkozy condecoró a Waris y por primera vez a una mujer por su lucha por los derechos de las mujeres con el Caballero de la Legión de Honor. La cadena de televisión árabe Al Jazeera invitó a Waris, donde habló por primera vez ante una audiencia árabe de más de 100 millones de espectadores sobre el tema. En abril de 2008 comenzó el rodaje de la película basada en su libro Flor del Desierto. El rodaje tuvo lugar en Nueva York, Berlín y Londres, y así muchos se enteraron sobre su historia. Desde 2009, Waris vive en Gdańsk, Polonia, temporalmente también en Viena. Es madre de 2 hijos, Aleke y León.
y atiende a diario tanto su ONG como las numerosas llamadas y correos electrónicos de mujeres y niñas que hoy en día aún sufren la terrible práctica de la ablación. En enero de ese mismo año, Waris fue una de las fundadoras de la Fundación para la Dignidad y los Derechos de la Mujer, junto a la actriz Salma Hayek, fundación que recolecta dinero para escuelas y clínicas en Somalia. En 2010, Waris fue nombrada embajadora de paz y seguridad en África por la Unión Africana. En 2012, la BBC realizó un documental sobre su vida, una nómada en Nueva York. En 2013, patrocinó la apertura del Centro de Flores del Desierto. Fue el primer centro médico holístico del mundo para el tratamiento y la atención de víctimas. De la misma forma, colaboró en la apertura de otros centros como en 2014 el Centro de Formación Quirúrgica Flor del Desierto en Ámsterdam. En 2015 el Centro de Flores del Desierto de Escandinavia en Estocolmo. Y en 2017 el Centro de Flores del Desierto con la Fundación de Flor del Desierto en el refugio para mujeres del Hospital de la Fontaine en Francia. Y estos son todos los premios y reconocimientos que Waris ganó por su labor. En octubre de 2023 se realizó un documental por el actor y director italiano nacionalizado argentino Enrique Piñero, donde entrevistó y acompañó a Waris a una de sus fundaciones de Flor del Desierto en África, donde la recibieron padres, madres y niños de todas las edades, entre gritos de júbilo y abrazos. Y en medio de la ceremonia de bienvenida, una de las niñas levantó la voz y le confesó que las niñas ya circuncidadas ya no eran recibidas en el centro, porque ya estaban cortadas. Así, con ese descaro se lo confirmó el encargado de ese centro, diciendo que eran las normas de Flor del Desierto. Waris, con gritos de desesperación, le dijo: «Yo soy la Flor del Desierto y estas no son las normas». Imagínense la desesperación de Waris al saber que niñas que necesitaban ayuda eran apartadas por estar ya cortadas. Y al parecer muchas niñas eran mutiladas en las vacaciones, ya que regresaban del centro con sus familiares y estos aprovechaban para realizar su ritual. Pero para colmo, 5 mujeres que realizaban esta práctica, las llamadas gitanas, estaban cantando y celebrando a Waris en la ceremonia. Ella de inmediato las hizo llamar para advertirles que serían expulsadas de la fundación y que deberían estar en la cárcel. Una de ellas contestó que solo era su trabajo. Madre mía. Como se puede ver, es una costumbre macabra difícil de erradicar. Lo bueno es que esta belleza de piel de ébano dejó de lado el mundo de la moda para contar su historia y ayudar a otras mujeres y niñas. Y en su tiempo libre le gusta pasar con sus hijos y pintar cuadros. Waris, además de ser hermosa, es terca y rebelde y no parará hasta dar voz a todas esas mujeres que sufren en silencio. Y cada vez que puede, se da una escapada para ir a ver a su madre. De su padre no se sabe nada, no se encuentra ninguna información. Más tarde, Waris diría: «Las mujeres son la columna vertebral de África. Ellas hacen la mayor parte del trabajo. Sin embargo, no tienen poder para tomar decisiones. No tienen voz ni voto. A veces ni siquiera en cuanto a con quién se casarán. Desde el momento en que Dios me salvó de un león, sentí que tenía un plan para mí, una razón para mantenerme con vida. Mi fe me dice que Dios tiene una obra para mí y que esa es mi misión. Estoy segura de que mi trabajo será peligroso. Reconozco que tengo miedo, pero más vale que me arriesgue. Es lo que he hecho toda mi vida». Y así llegamos a la parte final de esta historia. Historias que debemos conocer para no olvidar que existen mujeres que sufrieron y aún sufren terribles prácticas que atentan contra su vida. Y solo por nacer mujer. Bueno, si te gustó la historia de Waris, no olvides compartir este video para que más personas conozcan su historia. Y si tienes alguna nueva sugerencia, déjamelo en la cajita de comentarios y será la próxima historia de película. Conmigo hasta el próximo video. Adiós.